Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 1695 del 2018, formado por apelación de sentencia en amparo simple en la acción constitucional promovida por Jean-Paul Roy en contra del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Zacatepeques. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora Secretaria General Adjunta. Muchas gracias, señora Presidenta. En el presente caso es acto reclamado la resolución de 12 de octubre de 2017, por medio de la cual la autoridad cuestionada declaró con lugar la apertura a juicio oral y público solicitada por el Ministerio Público en la audiencia de etapa intermedia dentro del proceso penal identificado con el número 3003-2017-00483, instruido en contra de Jean-Paul Roy por los delitos de violencia contra la mujer en su modalidad física, en el ámbito privado, violencia económica y maltrato contra personas menores de edad. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de 9 de febrero de 2018, consideró: este tribunal, del análisis de las actuaciones que subyacen a la presente acción constitucional de amparo, especialmente del acto reclamado y de los agravios ocasionados al amparista, en el que señala violación al derecho de defensa y al debido proceso, al no haberle otorgado la palabra a la intérprete del sindicado Jean-Paul Roy en la audiencia de etapa intermedia. Al respecto, este tribunal establece de la lectura de las constancias procesales, así como de la escucha del disco compacto que contiene dicha audiencia, se estima que no hay violación a las normas constitucionales que acusa al amparista como vulneradas, en virtud que durante el desarrollo de dicha audiencia, el amparista tuvo la oportunidad de diligenciar su defensa conforme al derecho que la ley le prevé, considerando que si no se está procediendo conforme a la ley, pudo solicitar a la juez de primer grado que le diera intervención a la intérprete, tal y como se establece de la escucha de la audiencia, y haber obtenido en la jurisdicción ordinaria la reparación de la omisión si hubiera sucedido. Por ello, este tribunal considera que la resolución emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente no es arbitraria y no genera agravio al amparista, en virtud que en su oportunidad procesal pudo haberse accionado como corresponde. En cuanto al segundo agravio invocado, para lo cual el postulante denuncia que no se permitió hacer la argumentación en relación a la prejudicialidad desde un inicio en la audiencia, sino que se pronunció hasta el final de la audiencia y que fue declarada sin lugar, este tribunal establece que tal decisión es propia del juzgador, por lo que tampoco se da vulneración al principio del debido proceso, en virtud que el juez, al no conocer la prejudicialidad al inicio de la audiencia, lo hizo dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y dentro de las facultades que la ley le provee. Caso distinto habría sido el no entrar a discutirla, pues el hecho de que el resultado no fuere conforme a las pretensiones del amparista, ello no significa vulneración al debido proceso, pues en todo caso existen vías ordinarias de defensa para impugnar lo reclamado en esta instancia, pudiéndose revisar lo resuelto en las etapas que contempla el proceso penal dentro de la respectiva jurisdicción ordinaria y no por la vía extraordinaria del amparo, como lo pretende en esta oportunidad el amparista. Al no existir agravio que pudiera repararse en esta vía, la acción intentada deviene improcedente y así debe resolverse. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por improcedente el amparo promovido por Jean-Paul Roy en contra del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Departamento de Zacatepeques. Se condena en costas al postulante y se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Luis Fernando Pérez Zamora, patrocinante del amparo, que deberá pagarla en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del 5º día de notificado el presente fallo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, no dar lectura a documentos salvo que cuente para ello con la autorización previa de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición.
Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Para continuar con la presente audiencia, quisiera preguntarle al señor Jean Paul Roy, a través de la persona que lo asiste como traductora, la señora Dora María Sierra Marroquín, si entendió lo que se dijo anteriormente. ¿Usted no le tradujo lo que estábamos diciendo? ¿Podría le volveremos a leer brevemente en relación a los hechos? Muy bien. Señorita secretaria, por favor, léale brevemente lo conducente de forma pausada para que la traductora Dora María Sierra Marroquín pueda traducirle. Yo creo que sin el uso del micrófono, para que no podamos, para no interferir, pero usted me va diciendo, por favor, si van entendiendo o no. Gracias, señora presidenta. En el presente caso, el Tribunal de Amparo de primer grado, en la sentencia de 9 de febrero de 2018, consideró del análisis de las actuaciones que subyacen a la acción constitucional de amparo, especialmente el acto reclamado y los agravios ocasionados al amparista, en el que señala violación al derecho de defensa y debido proceso, al no haberle otorgado la palabra a la intérprete en la audiencia de etapa intermedia. Al respecto, este tribunal establece de la lectura de las constancias procesales, así como de la escucha del disco compacto que contiene la audiencia de etapa intermedia, se estima que no hay violación a las normas constitucionales que indica el amparista, en virtud que durante el desarrollo de dicha audiencia, el amparista tuvo la oportunidad de diligenciar su defensa conforme lo prevé la ley, considerando que si no se estaba procediendo conforme a la ley, pudo solicitar al juez de primer grado que le diera intervención a la intérprete, tal como se establece en la escucha de la audiencia, y haber obtenido en la jurisdicción ordinaria la reparación de esa omisión denunciada en el amparo. Razón por la cual el tribunal considera que la resolución emitida no es arbitraria y no genera agravio al amparista, pues tuvo la oportunidad procesal para haber accionado ante el juez que conocía el asunto. En cuanto a que no se permitió hacer la argumentación en relación a la prejudicialidad desde un inicio en la audiencia, sino que se pronunció hasta el final de la audiencia y que fue declarada sin lugar, el tribunal establece
que esa decisión es propia del juzgador, por lo que tampoco se da vulneración al principio del debido proceso, en virtud que el juez, al no conocer la prejudicialidad al inicio de la audiencia, lo hizo dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y dentro de las facultades que la ley le provee. Caso distinto habría sido el no entrar a discutirla, pues el hecho de que el resultado no fuere conforme a sus pretensiones no significa que haya vulneración. En todo caso, dice el tribunal, existen vías ordinarias de defensa para impugnar lo reclamado en el amparo, pudiéndose revisar lo resuelto en las etapas que contempla el proceso penal dentro de su respectiva jurisdicción. Y no, pudiéndose revisar lo resuelto en las etapas que contempla el proceso penal dentro de la respectiva jurisdicción ordinaria y no por la vía del amparo, como lo pretende el amparista, al no existir agravio que pudiera repararse en vía constitucional, la acción intentada deviene improcedente. Por esa razón, deniega el amparo por improcedente en contra del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Hace la condena en costas y condena al abogado al pago de 1,000 quetzales. Únicamente, señora presidenta. Muchas gracias, la secretaria general. ¿Sí comprendió? Quedarán en el uso de la palabra el solicitante del amparo, el apelante y requiriente de la vista pública, el señor Jean-Paul Roy, quien se asiste durante la audiencia de Dora María Sierra Marroquín, traductora, y actúa con el auxilio del abogado Luis Fernando Pérez Zamora, a quien se le deja en el uso de la palabra y se le solicita a la señora Dora María Sierra Marroquín pueda usted traducirle en silencio al señor Roy lo que manifiesta el abogado. Queda en el uso de la palabra, abogado Pérez Zamora. Muchas gracias, honorable presidenta de este máximo tribunal constitucional. Buenos días, honorables magistrados que lo integran. Buenos días también, tercera interesado y su abogado, representante del Ministerio Público. Buenos días a todos. El motivo de esta apelación el día de hoy obedece en primer lugar a que el Tribunal de Amparo, que conoció en primera instancia, no atendió en la sentencia emitida el 9 de febrero del año en curso el requerimiento que se hizo a través del escrito inicial en el cual se planteó la solicitud o protección constitucional de amparo. No obstante ello, honorables magistrados y señora presidenta, en el expediente que motiva esta alzada, ustedes al hacer el análisis y estudio correspondiente podrán establecer que desde la primera resolución que admite para trámite este amparo, existe el otorgamiento del amparo provisional. Ese amparo provisional, desde luego, se hace cuando se tiene a la vista y se hace el análisis de los antecedentes que subyacen a esta acción. Ese amparo provisional al día de hoy, pues considero se encuentra vigente, no obstante de que en la sentencia que motiva esta apelación no indica que se revoca dicho amparo provisional. No obstante, pues pudiera entenderse o interpretarse que con la sentencia que la deniega, pues queda sin efecto, pero no hay una expresión clara en cuanto a ese aspecto. El Ministerio Público y la tercera interesada
tampoco apelaron el otorgamiento del amparo provisional, sino que por el contrario, con su actuar pasivo, dieron su consentimiento y estuvo fijo hasta la emisión de esta sentencia. Honorable Corte de Constitucionalidad, la apelación que motiva a mi patrocinado es en razón a que los dos supuestos que hizo mención la secretaria adjunta de este tribunal, específicamente lo fundamentado en el artículo 90 y 91 del Código Procesal Penal, en el cual se indica de que el sindicado tiene derecho de estar asistido de un traductor o intérprete de su confianza. Y en este caso yo creo que no escapa a nuestro conocimiento de que si nos referimos o nos vamos a aquellos lugares recónditos de Santa Eulalia, Huehuetenango o Chimaltenango, o aquellos otros lugares donde hay bastantes personas que hablan el idioma cachiquel, quechí, canjobal, cualquier otro idioma de aquí de Guatemala, pues la propia Corte Suprema de Justicia ha dotado de intérpretes para que cuando se haga alguna audiencia o se realice alguna audiencia en la cual es alguna persona de ellas, el sindicado o el querellante o en su caso pues cualquier sujeto procesal y no hable el idioma español, pues debe estar asistido de un intérprete para que no se vulnere ese derecho de defensa, ese derecho de estar él informado de qué se está tratando o de qué se está ventilando en esa audiencia. Ese es el motivo por el cual muchas veces en algunos órganos jurisdiccionales lejanos en aquellos lugares recónditos de los que yo he mencionado, pero también para no ir muy lejos en Zacatepeque, Santa María de Jesús, Zumpango, pues se haga uso de los intérpretes. Y la Honorable Corte de Constitucionalidad han habido sentencias en las cuales ha anulado las sentencias que se han emitido por tribunales penales o tribunales o juzgados civiles, en los cuales no solo no se ha hecho uso del intérprete, sino que va más allá todavía, donde no se le ha hecho la transcripción de la sentencia al idioma materno del cual el sindicado o una de las partes es su idioma materno. En esa virtud, es el juez contralor de la audiencia, el juez de garantías, el que debe velar por ese cumplimiento de lo que establece el artículo 90 y 91 del Código Procesal Penal, tal y como sucedió el día de hoy en esta audiencia. El planteamiento de este amparo obedece a que la juez contralora de la investigación en aquel proceso penal que se le instruye a mi patrocinado y con su autorización, honorable presidenta, únicamente quiero referirme al número del expediente por el cual solicito me autorice ver el expediente de amparo. Al lugar. Gracias, honorable presidenta. Indicaba que en aquel proceso penal número 03003-2017-00483, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacatepeques, la juez contralora que lleva a cabo la audiencia de etapa intermedia es la misma juez que lleva a cabo la audiencia inicial. La audiencia inicial me refiero a la audiencia de primera declaración en la cual pues yo no era el abogado defensor de mi patrocinado al día de hoy. Estuvo otro abogado, pero más sin embargo, la misma juez, recuerdo el nombre, Mélida, ella fue la que llevó a cabo esa audiencia. Inició creo que 8 de la noche y fue terminando después de la 1 de la mañana o algo así, porque se hizo uso del intérprete y ella misma, como juez contralora de garantías, indicó que se hiciera la traducción tal y como usted lo hizo ver hoy en esta audiencia. Esa audiencia fue tardada por lo mismo de que intervenía el juez, intervenía el fiscal y se hacía la traducción tal y como sucede en el interior del país, en algunos lugares donde se hablan otros idiomas maternos.
El día de la audiencia de etapa intermedia no sucede así. No obstante de que es la misma juzgadora la que lleva a cabo esa audiencia de etapa intermedia. Se le pidió la palabra y se le dijo después de hora y media cómo era posible de que iba a recordar tanto la traductora o intérprete para que le dijera todo lo que había sucedido en esa audiencia. Y esa audiencia es aquella audiencia de bastante trascendencia y de bastante importancia, porque es la audiencia en la cual se va a declarar o no la apertura a juicio o con lugar el requerimiento fiscal de acusación. El motivo de esta apelación, honorables magistrados, como ya lo hizo ver la secretaria en su exposición de manera resumida del hecho que motiva esta apelación, si usted me autoriza recalcar esa parte, honorable presidenta, solo voy a hacer referencia a esa parte considerativa. Son 2 líneas en las cuales voy a referirme, por lo cual el Tribunal de Amparo en primera instancia estimó para denegar la protección constitucional que solicitamos. Al lugar. Gracias, honorable presidenta. Indica en la página 4, en su sentencia, el tribunal que conoce en primera instancia de amparo, que no otorgó la protección constitucional derivado de que de la escucha del disco compacto que contiene dicha audiencia se estima que no hay violación. Honorables magistrados, en el planteamiento del amparo se hizo ver y se fue claro, y cuando ustedes lean los antecedentes y el planteamiento del amparo, van a advertir de que solicité incluso dentro del periodo de prueba que fue aperturado por el Tribunal de Primera Instancia que se recabara en calidad de antecedentes el disco que desarrolla y reproduce la audiencia inicial y que se comparara que había sido por el mismo juez y que en esa audiencia actuó de manera diferente, vulnerando ese derecho de mi patrocinado. Es evidente de que al considerarlo y redactarlo de esta forma, el tribunal que conoce en primera instancia únicamente escuchó el disco compacto que contiene la audiencia de etapa intermedia, pero no hizo la comparación tal y como fue ofrecido. En esa virtud, ellos no pudieron arribar a una conclusión de certeza jurídica en la cual la misma juez había actuado de una forma en la audiencia inicial y de otra forma en la audiencia de etapa intermedia. No obstante, en la audiencia de etapa intermedia se hace ver ese defecto. Le solicito autorización siempre a la honorable presidenta únicamente para referirme a la razón de audiencia en esa oportunidad. Al lugar. Gracias, señora. En la razón de audiencia del día 12 de octubre del año 2017, la abogada juez Mélida Esmeralda Vázquez de Orellana indica dentro de la parte resolutiva, me refiero a esta es la parte de la acta sucinta que le llamamos nosotros, en el inciso D indica, entre comillas, en virtud de que este juzgado únicamente se cuenta con audio y no video, se deja constancia que en el transcurso de las disertaciones y especialmente la del abogado defensor del sindicado, Jean Paul Roy, fueron contadas las ocasiones en que el señor Jean Paul Roy tuvo necesidad de abocarse a su intérprete, denotando comprensión de lo acontecido en la presente audiencia, salvando cualquier circunstancia que pudiera imponerse. Vean, honorables magistrados, esto lo que hace más que todo es como poner en evidencia cualquier situación que pudiera sucederse, como el presente caso, pues, que estamos planteando el amparo para efectos de que se garantice ese derecho a mi patrocinado. Como quien dice, salvaguardando cualquier situación de la cual fue advertida en esa audiencia. En esa virtud, ese es uno de los motivos e inconformidades por la cual se hizo la apelación. En cuanto al otro aspecto, honorables magistrados, es en relación a que se intentó plantear una prejudicialidad desde el inicio de dicha audiencia. Quedó en audio sentada la protesta por la cual la honorable juez que lleva a cabo esa audiencia indicó que no era el momento y que se fuera hasta al final al planteamiento de ese incidente de prejudicialidad. Quiero hacerlo de manera coloquial, por ejemplo, un ejemplo en el cual
Imaginemos, tal vez parezca ridículo el ejemplo, pero imaginemos una pelea de box en la cual los dos contrincantes le amarran primero la mano a uno y le dan todos los rounds y hasta en el último le dicen, bueno, desátenlo, ahora defiéndase. Fue lo que sucedió en este caso. La honorable juzgadora dejó que el Ministerio Público intimara el hecho acusatorio por el delito de violencia económica. La parte querellante adhesiva también se expresó y manifestó su parecer, y fue hasta de último en que dieron la oportunidad de plantear esa prejudicialidad en cuanto a ese aspecto económico. Honorables magistrados, ese aspecto económico y esa prejudicialidad redunda en el hecho de que mi patrocinado se le está iniciando un proceso de alimentos en el cual se le ha solicitado una pensión alimenticia de 150,000 quetzales mensuales y que provisionalmente se le fijó de 75,000 quetzales. A eso obedecía esa prejudicialidad, mas sin embargo la misma fue declarada sin lugar. Y, si me permite leer la parte considerativa por la cual el Tribunal de Primera Instancia declara sin lugar ese aspecto, únicamente voy a recalcar eso y ya concluyo, honorable magistrada. Al lugar, y le recuerdo que se había solicitado que el señor Jean-Paul Roy iba a participar y solo le quedan únicamente 4 minutos. Gracias. La sentencia de primera instancia indica que este tribunal establece que tal decisión es propia del juzgador y que al no conocer la prejudicialidad al inicio de la audiencia, lo hizo dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria y dentro de las facultades que la ley prevé. Caso distinto habría sido el no entrar a discutirla, pues el hecho de que el resultado no fuera conforme a las pretensiones del amparista, ello no significa vulneración al debido proceso. Pero ¿y entonces dónde queda lo que establece el artículo 3 del Código Procesal Penal? Que no se pueden variar las formas del proceso. ¿Dónde queda lo que establece el artículo 150 y 151 del Código Procesal Penal? Y en igual forma lo que regula el artículo 169 y 170 del Código Procesal Penal referente a que esos incidentes se conocen de primero. En esa virtud, honorable juzgadora, estamos inconformes con el fallo emitido en primera instancia y de manera atenta solicitamos a ustedes que al emitir la sentencia de segundo grado se declare con lugar la apelación planteada y como consecuencia se revoque el fallo que se conoce en grado, otorgando la protección constitucional a favor de Jean-Paul Roy. Únicamente, honorable Tribunal Constitucional. Gracias, abogado Pérez Zamora. Queda en el uso de la palabra el señor Jean-Paul Roy, quien es asistido por la señora Dora María Sierra Marroquín, traductora, recordándole por favor a la traductora que le indique que solo tiene únicamente 2 minutos porque su abogado utilizó el tiempo restante. Thank you very much, Magistrate, and the audience. Podría... Buen día. I've noticed in this process that my human rights, my parental rights, my constitutional rights. Permíteme un momentito. I'm just going to finish the statement. momento. To reiterate, I find that the whole process that I've gone through so far in this past 9 months has shown me that my human rights, my parental rights, my constitutional rights, and my defense rights have been taken. The reason being is because all the accusations are false. What has happened is that with the physical violence accusation is that I have never, ever physically
harmed my wife or the kids at any time in my life. And the claim that Jenny has made on December 21st, 2016 is an absolute lie. I am a proponent of the Gandhi model. I do not fight back. So on June 6th, in the morning, at 2 o'clock in the morning, she came in the room and hit me 50 times, and I didn't fight back. So on the 15th of July, she told me I must leave the house or I will go to MEP and create a file on you. I went to the judge ahead of her and gave photos of the damage she did to me that I still had on my arm 2 months later. So I received a protection order from the judge at that time. Doña Dora On the María, 15th. perdón, don Jean Paul Roy, por favor tradúzcale que le queda un minuto. No tenemos, Sí, por ok. respeto a las demás partes. Yeah, I'm just saying that all accusations are false. And the MEP or even psychologists have never come to ask me a single question. So everything is unilateral. Everything is based on MEP reports. And her declaration, nothing from my side. Okay, and the same case number has been carried through from where I'm the claimant against her. She's used the same file. There's a manipulation of MEP. So, that's it. Muchas gracias. Continúen el uso de la palabra los terceros interesados en el amparo. La señora Jenny Maribel Soberanis Rivera, quien actúa con el patrocinio del abogado Rubén Iván España Chinchilla, quien se le deja en el uso de la palabra. Buenos días, honorable presidenta, honorables magistrados de este Tribunal Constitucional. Buenos días, Ministerio Público, y buenos días a los apelantes. Abogado, permítame, le voy a pedir a la señora que le traduzca, por favor. Ok. Continúe. Buenos días. El día de hoy presentamos este memorial que pongo a la vista de usted, honorable presidenta, bajo el cual solicitamos se nos haga una sustitución en la presente audiencia a través del presente memorial y se tenga por evacuada la audiencia de esta forma. Sin embargo, si me lo permiten, me gustaría sucintamente dar los 3 puntos que contiene este presente memorial. Si lo hace oralmente, con mucho gusto. Sí, oralmente. Ok. En el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, consideramos que lo interpuesto acá por los apelantes no tiene lugar, ya que ellos están argumentando en un primer lugar, están argumentando que no tuvieron suficiente tiempo, que es realmente lo que pasó, no tuvieron suficiente tiempo, más intérpretes si tuvieron. En segundo lugar, honorable presidenta, considero que en el presente proceso no se agotó el principio de definitividad, ya que tal como establece en la sentencia de amparo, básicamente se establece que realmente ellos tuvieron que haber hecho uso de una actividad procesal defectuosa contenida en el artículo 183 del Código Procesal Penal. Y ellos, al no hacer uso en su momento oportuno, realmente en ningún momento agotaron el principio de definitividad, que es necesario para poder efectivamente presentar un amparo, y que con razón el amparo fue
vino improcedente en primera instancia, en el amparo. En segundo lugar, en tercer lugar y por último, consideramos nosotros que la audiencia intermedia es una audiencia técnica en donde quien lleva la defensa material es el abogado. En este caso entendemos nosotros que el abogado realmente entiende y comprende el español y que en ningún momento se le fue vedado a él el uso o tanto a Jean Paul el uso de la palabra. Sin embargo, lo que argumentan es que no se le dio el tiempo al intérprete. Sin embargo, quien llevaba la defensa material del caso en la audiencia de etapa intermedia, al ser una audiencia técnica, es el abogado y no el sindicato. Por último, honorable juez, solicitamos a raíz de esto que se le cree sin lugar el recurso de apelación y que al estar firme el presente fallo regrese esto al órgano jurisdiccional para continuar el proceso penal que se está realizando en el juzgado de primera instancia penal. Por último, a mi patrocinal le gustaría hacer uso de la palabra por un momento. Si usted lo autoriza. Muy bien. En el tiempo establecido para las partes, se deja en el uso de la palabra a la señora Jenny Maribel Soberani C. Rivera. Muchas gracias y muy buenos días, Presidenta de la Corte y magistrados presentes y todas las demás personas acá presentes el día de hoy. Yo solamente me gustaría pues expresarme un poco y decir de que todas estas cosas, al igual que, como él bien dijo, el proceso que llevamos en la Corte Civil, pues han sido excusas las que se han puesto por parte del señor Jean Paul, puesto que tenemos recusaciones a juezas, a trabajadoras sociales en el otro proceso que llevamos en la Corte Civil, y también hacer un poquito recuento de otros procesos y otras cosas que ha llevado el señor Jean Paul acá en Guatemala. Nosotros tenemos 19 años de matrimonio, él tiene 14 años de vivir acá en Guatemala. Él llevó un caso en el cual él era el sindicado en la Corte Penal de la ciudad de la Antigua Guatemala. El caso es el 3003-2014-00550, en el cual él era el acusado y el juez en esa ocasión le preguntó al señor Jean Paul si él necesitaba traductor y si él entendía el español. Y él explícitamente dijo que sí entendía el español y que no necesitaba un traductor. También él fue parte de la Asociación de Vecinos en Plenum 14. Todos los correos electrónicos y todas las reuniones se llevaban en español y él en ningún momento dijo que no podía ser parte de esa asociación puesto que no entendiera el español. También ha tenido él grandes proyectos de construcción acá en Guatemala y ha tenido bajo su mando 25 trabajadores, albañiles, ninguno de ellos hablaba español y sin embargo estaban bajo el cargo del señor Jean Paul. Nuestros hijos, ellos pues han crecido acá en Guatemala. La niña más chica, que ahora tiene 14 años, ella nunca hablaba español al principio, ¿no? En las primeras edades, y sin embargo, pues ellos se entendían y tenían comunicación con su papá, a pesar de que la nena no quería hablar el inglés, ¿verdad?, durante sus primeros años. También podría decirse que el señor ahora es residente permanente de Guatemala y todos los trámites y toda esa documentación que se realizó fue toda en español, no hubo nada en inglés. Y sin embargo, ahí entendió todo el proceso que se tenía. Y también quiero decirles que yo jamás interpuse nada anteriormente cuando se estuvo viendo este amparo, puesto que yo no tenía los fondos suficientes para poder tener la ayuda de una asistencia técnica conmigo, puesto que igual llevamos casi 2 años y medio o 3 años de estar peleando pues por una pensión alimenticia para mis hijos y no ha sido posible pues ni siquiera conseguir eso, ni educación, ni pues absolutamente nada, ni alimentación, educación, ni pues ninguna ayuda económica de parte del señor Jean Paul, que es un geólogo físico internacional, trabajado en Asia, Latinoamérica, India, Europa, ¿verdad? Y hasta acá pues el proceso es como esto, lento y tardado, con muchas excusas de por medio. Solamente gracias.
Muchas gracias, señora Soberanis Rivera. Continúe en el uso de la palabra y finalice al Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. Gracias, señora presidenta y magistrado. Buenos días, y a los colegas y público presente. Entendemos que la acción y el petitorio contentivo de demanda de amparo que interpuso el amparista se estriba directamente a indicar que es el acto reclamado y que consiste en la resolución que el juez de primera instancia aperturó a juicio. Las incidencias que ahí se pudieron haber suscitado, ellos tuvieron todos los medios, recursos, remedios procesales idóneos para poder intervenir. Centrándonos en eso, esta representación considera que el juez de primera instancia ningún agravio le pudo haber causado a garantías constitucionales, como lo es el debido proceso y derecho de defensa que alega tanto el amparista. Si nos centramos a lo que dice la Ley de Adjetiva Penal en cuanto al artículo 332, indica de que el juez de primera instancia, su función esencialmente es determinar si existe fundamento serio para poder llevar a alguien a juicio y someterlo, obviamente, a un proceso penal. La Corte ya ha indicado de que no es materia de amparo que los mismos jueces puedan procesar a una persona. Dentro de todas las etapas procesales se han respetado el derecho de defensa que le asiste al sindicado. Para concluir la tesis que esta representación ha sostenido en los alegatos, el punto toral es que no existe agravio, señores magistrados, porque el juez de garantías constitucionales de primera instancia le otorgó la palabra al sindicado, le otorgó la palabra a los que intervinieron, a su abogado defensor, y los que ahí intervinieron igualmente los querellantes. Es decir, que el juez de primera instancia al resolver de la forma que lo hizo y aperturó a juicio, entendemos de que esa resolución no era susceptible de ningún recurso, porque no se dan los presupuestos que contempla el artículo 402, ni 403 y 404 de nuestra ley adjetiva. Ante esa resolución, lo único que podría entonces, por así decirlo, reparar ese daño es la vía del amparo. Si es que existió violencia a garantías constitucionales, razón por la cual no existe, honorables magistrados, ningún acto arbitrario e ilegal por parte del juez de primera instancia al aperturar a juicio, porque serán en las siguientes etapas procesales que él pueda demostrar su inocencia. Y dos, aportar medios y pruebas de descargo, razón por la cual consideramos que el recurso de apelación debe de ser declarado sin lugar y el amparo debe declararse sin lugar. Muchísimas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.